Para que haya rock en español transcurren 20 años. Y para que el cómic llegue a los suplementos dominicales de los periódicos, también tarda 20 años. Se da en la época en que se combina geometría y nopales en el movimiento Art Deco, como podemos apreciar en el detalle de la historieta, amablemente cedida por The Armando Bartra Collection. Pero acabo de ir a una tienda que vende cómic y me encuentro con que tardaré otros 20 años en encontrar cómic mexicano, o por ejemplo si me dirijo a una boutique, otros 20 años en encontrar ropa con tema de cómic mexicano que no sea este maravilloso Archie. Y te digo, ve cómo es en la misma línea, la misma tendencia, pues, ¿no? Este cuate se llama Jeff Campbell. O sea, hay mucha similitud en el estilo, o más bien en la tendencia, o en la vertiente, o como se diga, pero el dibujo es diferente entre ellos, ¿no? Hay muchísimos jóvenes actualmente talentosos en la historieta en México, van bastante bien. A veces tropieza un poquito el problema con las editoriales que quieren uniformar un poco, ¿no? Yo creo que si se les diera más libertad a ellos a manifestarse, a sacar su verdadera tendencia artística, pueden llegar muy lejos. Donde yo veo que está floreciendo mucho es con los chavos en las historietas nuevas de superhéroes y todo eso. Allí veo un gran avance en eso y mucha inquietud de parte de los jóvenes por ese tipo de historieta. Pero la historieta nacional no está ofreciendo nada. Yo estoy consciente que ahorita se me hace que voy atrás del cortejo de las historietas para enterrarlas, porque la televisión va a acabar con todo. Pero mientras me toca morir yo en mi historieta, pues todavía sigo defendiéndome como puedo. No, al contrario. Yo creo que esto es un resurgimiento internacional del cómic formidable, pero lo que pasa es que es ya el cómic como maestría formal, como inocencia expresiva ya se acabó, eso sí ya se acabó, pero como maestría formal estamos viviendo un momento de gloria. Y lo que pasa es que en México, sin esa posibilidad de público, la maestría formal se va a la publicidad o se va a los intentos artísticos y no se radica en el cómic. Bueno, yo creo que, como todos, a la gente que le gusta la historieta, empezamos leyendo, ¿no? Yo me acuerdo que empecé muy chiquito, a los 6 años. Y bueno, después empecé a coleccionar, me empezaron a gustar ciertos personajes. Pero fue como a la edad de 10 o 11 años que compré mi primer cuento para coleccionar, ¿no? Que fue el Hombre Araña, que sigue siendo mi personaje favorito. Y de ahí, bueno, empezó el hobby, el ser fanático, el seguir los títulos, el seguir los personajes, el tratar de enterarme de lo poco que se puede en aquel entonces, porque no había mucha comunicación como la hay ahora con revistas y folletos y entrevistas y todo esto, ¿no? Y pues así me empecé a formar, ¿no? Me empecé a formar, me gustaba mucho dibujar, siempre me gustó dibujar. Entonces, bueno, dibujaba los personajes que me gustaban y pues así fui creciendo hasta que llegué a la universidad y fue donde afortunadamente se dieron las cosas y fue como entré a trabajar profesionalmente en la historieta. La gente que hace cómic alternativo, la gente que hace un cómic que hace gala de su carácter marginal y que tiene su virtud en una cierta improvisación y en un cierto no profesionalismo de sus animadores, en esta corriente hay grupos, la gente se constituye en grupos y estos grupos habitualmente animan proyectos colectivos. Pocos son los autores, aunque los hay, que hacen su propia historieta individualmente y aún la publican y la distribuyen de manera individual.
de estos grupos que además se identifican por una cierta adscripción, son gore o son darky o son diferentes o son fanáticos del manga. Estos grupos tienen mayor o menor consistencia, mayor o menor permanencia, mayor o menor calidad en un juicio crítico. Creo que uno de los que en su momento tuvo mayor presencia y mayor calidad también es el grupo que publicaba una revista de gran formato que se llamó Molotov. ¿Cómo es esta perspectiva a 35 puntos de foto, Nacho? Ok, yo me llamo Alfonso Escudero Vera, firmo todos mis dibujos como Vera, así encontrarán. Siempre vamos cambiando bastante también los nombres, la forma de firmar es bastante esquizoide. La situación de Molotov también cambiamos mucho los estilos. Yo me enfoco mucho a lo que es retoque en computadora, cuando metemos alguna historia que lleva retoque, etcétera, etcétera, y escribo bastantes guiones para Bachan. Es básicamente lo que más hago en Molotov y tinta. El trazo prácticamente no trazo casi ninguna historieta. Me acuerdo que siempre existió Karmatron, pero nunca fui lector de Karmatron realmente, ¿no? Y las otras historietas que había mexicanas, pues como Calimán, Starman, que eran lo que más acercaba al superhéroe o la aventura, la ciencia ficción, pues no sé, nunca tuve la posibilidad de leerlos o nunca tuve ese gusanito, ¿no? Por buscarla, nada. Bueno, yo soy Bachan, mi nombre es Sebastián Carrillo, pero nada más los bancos me llaman así. Desde que era chico me decían Bachan siempre. Y pues creo que soy el más pop en dibujo en el equipo, ¿no? Soy el que hace el dibujo más tranquilo y comercial. En ese sentido, también un poco lo más realista. Casi no escribo, cuando lo hago me salen cosas más bien medio infantiles. Y casi todo, generalmente dibujo guiones de Alfonso o de Bernardo. Sí, yo siempre leí en español, siempre. Lo último que sacó Novaro, antes de todo esto del temblor y tal, de que cerrara. Y después lo que publicó Novedades, que sacaba como 6 o 7 títulos a la semana, porque salían semanalmente y uno diario diferente, ¿no? Pues trataba de comprar hasta donde mi economía me lo permitiera, ¿no? Y mis papás, porque ellos son los que pagaban mi vicio. Pero después me encontré con que en tiendas cerradas, en tiendas donde venden comida y revistas, empecé a ver cuentos en inglés, ¿no? Los mismos que yo compraba en español, pero en inglés, mejor impresos y con historias más actualizadas, obviamente, porque lo que se publicaba en México entonces tenía 3 años de retraso en relación con lo que en Estados Unidos estaba publicando, ¿no? Y bueno, pues empecé a comprar en inglés, y en inglés todo lo que podía tener una secuencia, porque también el problema con este tipo de tiendas es que traían pues lo que les mandaban, ¿no? Generalmente pasaba que tenías 2 números de una y después ya no tenías nada porque se cortaba la secuencia y dejaban de traerlo y lo volvían a traer 3 meses después, entonces ya no te enterabas de lo que pasaba en ese inter. Yo soy Bernardo Fernández, firmo y soy conocido como Bef. Yo me dedico más les hago guiones al Carcas y Alfonso. En lo que es nuestra parte de dibujo político, de caricatura política, soy el que está más metido, digamos más especializado en el rollo del chahuizle, de caricatura política, de tira política. Y bueno, también dibujo mucho, pero escribo más, sobre todo guiones para ellos. Escribo aparte cuentitos de ciencia ficción que digamos están dentro del género. Y de ahí pues tuve que buscar otros horizontes porque ya no vi posibilidades aquí y tampoco me ofrecían nada interesante, digamos, ¿no? En posibilidades. Entonces tuve que ver hacia el extranjero. Bueno, yo soy Luis Javier García, alias El Carcas. El Carcas es un apodo que yo me autoimpuse. Es así como la carroña, ¿no? Como lo que es así lo burdo. Y bueno, soy diseñador gráfico y básicamente me dedico a dibujar, más a experimentar con el dibujo, a hacerlo más, cambiar de estilo, hacerlo más esquizoide,
Por eso es el que me dicen que son los dibujos más extraños, ¿no? Los más dadaístas. Casi no se entienden. Es más el trazo dé cierta sensación al lector, ¿no? Más que fijarme en el guión. Me gusta mucho lo que es el surrealismo, ¿no? Las historias que aparentemente no dicen nada, que dan a interpretación del lector, ¿no? Básicamente, escribo pocas cosas, también dibujo más bien guiones. Yo creo que lo que pasa es que creía que no iba a poder vivir de eso, equivocadamente. Entonces traté de estudiar una carrera práctica y después me di cuenta de que era más fácil. Bueno, de hecho creo que ahorita si fuera ingeniero civil estaría sin trabajo, eso es un hecho. Con la crisis de ahora les fue muy mal. En mi caso fue que tuve las ganas, tenía el anhelo de poder llegar a dibujar un día el Hombre Araña, ¿no? Sabía que es una empresa muy, muy difícil llegar a dibujar un personaje tan importante que es un ícono ya de la cultura norteamericana. Pero bueno, yo tenía el anhelo, tenía las ganas y pues me aventuré, ¿no? Me aventuré, hice un esfuerzo, mis papás hicieron un esfuerzo económico para poder mandarme a Estados Unidos. Bueno, Carcas y yo nos conocimos en la prepa en 88, 89. Él iba un año arriba que yo. Cuando él llegó a la universidad, publicó el primer fanzine. Sí, fue como un experimento, ¿no? Gráfico, más bien. Entramos a diseño gráfico, todos somos diseñadores. Y fue como un experimento, ¿no? Siempre nos había gustado la historieta y queríamos hacer algo propio, ¿no? Como algo que no existía, que era el cómic de terror en México, ¿no? Un cómic así más visceral, más espontáneo, ¿no? Que fuera más como respuesta así intuitiva, fue una respuesta intuitiva. No sabíamos cómo iba a funcionar ni qué tanto se iba a vender, era nada más como un divertimento, ¿no? Y sin censura, que era lo primordial. Sí, básicamente sin censura. Y empezamos a distribuirlo en los canales que habían en ese momento, que eran muy pocos, el Tianguis del Chopo, de mano en mano. Nosotros éramos productores, dibujantes, impresores, distribuidores, administradores. Por eso falló, por eso siempre ha sido un problema. Entonces esa fue la hemofilia que duramos hasta el 93. 93. 5 números, de lo más underground, básicamente distribuidos en el Chopo y ya. Pues, y cuando empezaron entonces no habían tiendas de cómics, entonces era llevarlo allá y empezamos a tener una respuesta muy fuerte de la gente lo empezó a buscar, le empezó a gustar, nos empezaron a escribir. Y ya a partir de todas esas cartas, bueno, dijimos, bueno, el que sigue, ¿no? Y así empezábamos a sacar el número 2, así vino el número 3. Era irregular, se generaba cuando teníamos por fin la suficiente cantidad de guiones, de dinero, básicamente, para poderlo publicar. Se publicaba en las cosas más primitivas. El impresor le gustaba mucho la revista, entonces él nos regalaba la portada en cuché para un número. O sea, fue mucho apoyo de... Era como una complicidad, ¿no? Entre todos los que participábamos. El propio impresor era evasor fiscal, entonces se cambiaba de changarro cada que lo buscaba Hacienda y ahí íbamos detrás de él. Los historietistas se dirigen en principio a ellos mismos, y eso nunca había pasado en la historia del cómic mexicano, de creadores que en principio estuvieran referidos al propio gremio, sin la intermediación del público. Entonces esto los desconcierta de algún modo y vuelve o prescindible la profesión o cuestionable el método de trabajo, y continuamente yo los veo cambiar de estilo, cambiar de propuesta, porque no se sienten a gusto en la medida en que no hay una conquista del público. Sin un público al que arraigar, no hay historieta que pueda aspirar a la permanencia, y eso es lo que ha pasado. Pues últimamente lo bueno es de que ya ha habido como más, se está explorando más, y yo creo que es un fenómeno mundial. Yo creo que hace
años atrás, sobre todo es lo bueno que nuestra generación nos tocó una mejor época para la historieta. En todo el mundo había como una tendencia a nada más crear un estilo, ¿no? Y era como muy realista. Y eso pasaba en todo el mundo. Y también en México. Y de repente como que hubo una gran, no solo respeto, sino que se está motivando mucho la creación de estilos muy personales. Se está empezando a ver una tendencia a crear una historieta con estilos de dibujo raros, o sea, cosas como muy personales y sobre todo también de varios géneros, porque antes también eran nada más como la historieta de aventuras, ¿no? O romántica y con un estilo muy realista. Además de que no había, ni siquiera era considerado como un arte. Mi personaje, mi heroína es muy diferente a las otras mujeres fatales que existen porque la mayoría son creadas por hombres. Y las mujeres fatales creadas por hombres son otra cosa, son cosas con las que yo no me identifico, ¿no? Desde cómo son dibujadas hasta su actitud. A veces como que son demasiado... Hay algo que les falta, que yo intuyo que les falta porque soy mujer, son demasiado idealizadas, ¿no? Tal vez demasiado sexy, pero demasiado salvajes y de repente no son un poco vulnerables, que terror es lo que tiene a veces, ¿no? Frustraciones. Entonces, de ahí sí, para mí ha sido muy difícil hacerla porque no he tenido ningún otro parámetro. Entonces, como que he tenido que seguir mis instintos y ser sincera conmigo mismo de cómo sería mi mujer fatal, ¿no? Una mujer fatal hecha por una mujer. Y lo malo es que las mujeres no se atreven a ser mujeres fatales. ¿Por qué creen que es una fantasía masculina? La revista siempre partió de atacar la censura, de que fueran obras íntegras, de que no fueran manipuladas por un editor que decidiera que sí podías decir, que no podías decir y cómo debía de ser dicho. Sí. Peleando contra lo íntegro de la obra, también la lluvia de ideas era tremenda y los egos, como dice. Aparte de esa época estábamos también trabajando para lados comerciales, novedades, EG, esa clase de sitios donde es todo lo contrario. Entonces también eso se vino a mostrar mucho en Molotov como un empujón hacia el otro lado. Sí, como un escape, ¿no? Como lo que no te permiten hacer en EGEA, en novedades, en esto, aquí haz lo que tú quieras, sin censura, ¿no? Había una cosa antes, que era el Doctor Sarcásticos y su gato Tabú, que según yo es el tío de Terrora. Y ahí era muy diferente la Terrora, era un filántropo. Y bueno, las historias eran sobre cómo al tratar de ser filantrópico hacía más daño a la gente, ¿no? Pero de repente no me gustó mucho el personaje, yo creo que porque no tenía mucho que ver conmigo. Era masculino y era muchísimo más grande y como que ya no me hallaba demasiado con él. Y de repente empecé a fantasear con la idea de una mujer terrorista, pero que fuera ya no como clandestina, sino una mujer realmente anarquista, pero que en este periodo, en este nuevo milenio, fuera absorbida por la cultura. O sea, quise ver qué sería de una terrorista ahorita, siendo como famosa, y en lugar de hacer cosas malas, todo lo que hiciera, que realmente creara tendencias comerciales y fuera famosa como ahorita muchos asesinos seriales y todo eso, ¿no? Quería explorar ese nuevo mundo. Yo creo que casi todos están inspirados en alguien que conocemos. Sí, todos son personajes de la vida real. A veces, claro, exageraciones completas, ¿no? Como tener un personaje, un tiburón transvesti. Pues, está basado en alguien, seguro. Muy modificado. Yo creo que la gran mayoría parte, en una buena medida están inspirados, digamos, como en, no parodias, sino como en tomar ciertos clichés de los cómics.
Por ejemplo, La Fresa Asesina es como el personaje así medio, el personaje femenino, pero y combinado con el villano, ¿no? Con el villano así como poderoso. Sí, es como que el villano te atrae, ¿no? El personaje es muy atractivo. Y eran como choteos. Eres cómplice también, ¿no? De lo que está haciendo. Bueno, sí o no, está bien lo que hace el personaje, ¿no? Y sí es una parodia del asesino en serie, una parodia de la niña de dinero. O de los personajes de las tiras cómicas, como Pipo el payaso feliz, o el Bulbo es también medio parodia de los superhéroes. Era como un retomar y regresar con el mismo lenguaje, pero ya con una visión personal, como más dentro de nuestro contexto, ¿no? En parte por habernos formado como moneros con los cómics gringos, ¿no? Que eran, digamos, como lectura eran interesantes, pero jamás dentro de tu propio contexto. Dibujé 2 números de Superboy, un personaje importantísimo en la compañía, y pues finalmente vino lo que a fin de cuentas fue el proyecto que me ha abierto las puertas a otros lados, que se llama Impulse, ¿no? Que es un personaje como Flash, pero a diferencia de él tiene 12 años, ¿no? Es un niño que tiene super velocidad y es muy divertido, es muy padre y a la gente le ha gustado mucho. Y afortunadamente pues también a los editores, ¿no? Y me han seguido llamando de otros lados. Como yo vivía en Ciudad Juárez, Chihuahua, y a un lado estaba El Paso, Texas, era inevitable que muchas de las cuestiones culturales me vinieran de Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que era afortunadamente, porque allá era donde conseguía en librerías especializadas historietas interesantes. Y ahí fue cuando comencé a ver muchos ejemplos de novela gráfica y de nuevos estilos. A los moneros mexicanos, a los nuevos moneros mexicanos se les exige, bueno, ¿y dónde está la familia Burrón? ¿Y dónde está todo este pasado? ¿Dónde está Ríos? Pero también, o sea, es como preguntarle a un músico de rock actual que dónde está Enrique Guzmán. O sea, ya son cosas que, ok, sí, tuvieron que ver en tu cultura, pero tal vez a ti te tocaron ya de otro lado, ¿no? Pero realmente el arte de la historieta es como crear esta fusión entre texto y el dibujo de una manera, sobre todo el tiempo, el timing es así como lo fundamental, y yo todavía siento que no lo domino bien, ¿no? Y no, el guión es lo más difícil. En esto hay mucha gente que se le facilita mucho el guión y no tiene tanta facilidad para el dibujo, y al revés. Pero lo mejor es como combinar las dos cosas, ¿no? Aunque creo que la historieta, o sea, la historia en sí tiene mucho peso, porque es lo que te atrae, la historia, de lo que va a pasar, a veces no tanto el dibujo. Entonces a mí es lo que se me dificulta más. Yo hago historieta porque me gusta dibujar, siempre me gustó. Me encantan los superhéroes y me encanta divertirme, ¿no? Entonces, creo que el trabajo que hago conjunta estas 3 cosas, ¿no? A fin de cuentas, la historieta, su fin principal debe ser divertir. Ya después, si se le quiere dar una tendencia didáctica o política o cultural o social, lo que sea, bueno, ya está de más. Pero el fin primario de la historieta para mí debe ser divertir, ¿no? Y eso es lo que yo hago. Simplemente me divierto, ¿no? Dibujando. No trato de trascender culturalmente ni tratar de ofrecer mi punto de vista al lector, ni una tendencia política o ideológica. No, para mí nada más es divertirme. Eso es lo que... Por eso leo historieta y por eso la hago. Nada más por divertirme. Y divertir a la gente, por supuesto. Creo que ahorita es como muy fácil hacer crítica, o a los políticos ya no les importa que se les critique. Hay como una actitud muy cínica al respecto, y es como contribuir al circo. De hecho, pienso que realmente es más peligroso criticar a cualquier otra persona, a un activista, a un mafioso, a un actor de cine o actriz de cine, a un intelectual, que a un político. O sea, los diputados, los senadores, el presidente realmente ya están acostumbrados, o sea, es como muy fácil criticarlos. Entonces ya para mí no es un acto valiente el hacerlo, ya no tiene demasiado sentido. De repente pensé que lo que tiene más sentido ahorita es tal vez especular de cosas que pudieran pasar. Y es lo que trato de hacer ahorita en mi trabajo a través de la historieta.
Bueno, cuando empezamos lo hacíamos con el más vil egoísmo, no planeamos tanto en lectores. Hacíamos historias para nosotros, para que a nosotros nos gustaran, porque antes de ser autores éramos lectores. Hacíamos historias que queríamos ver nosotros. Ya que terminaban, pues decimos, esto puede que le guste a alguien, quién sabe quién, pero a alguien. Yo aspiraría básicamente a que nos leyera gente con criterio. Que no el típico fan de Superman o de Wildcats, de los Hombres X, sino alguien que quisiera leer una historia narrada en narrativa visual, ¿no? Entonces, a lo mejor después pedir mucho, pero quisiéramos que fueran lectores, gente inteligente los que los leyeran, ¿no? Sean lectores de cómics o no. Yo a veces mi respirador lo veo como una plancha de tortura, porque claro, es todo un placer, me apasiona hacerlo, pero por otro lado sí es difícil y doloroso. Las chifladuras abarcan exactamente la historia humana misma. Por ejemplo, se cuenta que el Quijote se volvió loco por leer novelas de caballerías. Y ya hay quien comenta que podría volverse loco por leer cómics. Esta playera recorre la prohibición de no sexo, no drogas, no rock and roll, solo puro básquetbol, el último vicio. Pero hay una delgada línea entre el vicio y la gran pasión. Recientemente ha surgido un cómic virtual a través de los tamagotchis. Lo que sigue, porque voy a hacer un apareamiento, podría molestarle a algunas personas, entonces podrían apagar su televisor. Voy a hacer un apareamiento entre el tamagotchi macho que tengo aquí colgado del cuello y el tamagotchi hembra, que es de un color más clarito, que tengo en esta posición. Una vez que se efectúa el apareamiento, pues ustedes van a contemplar cómo muchos dueños de mascotas virtuales van a traer colgando del pescuezo unos cablecitos en el futuro. Una vez que se establece el apareamiento, podemos observar cómo a través primero del huevo sin fecundar, en el primer instante aparecen sus ojitos, después camina como tlaconete, sigue arrastrándose pero ahora como sombrerito y ya es un niño que gatea. Después se convierte en un niño joven o un niñito joven y después ya alcanza la edad adulta. A continuación se vuelve viejito y cuando cae el sombrerito muere. Pero yo lo que he desarrollado es este tamagotchi de resina que es verdaderamente eterno. No necesitas darle agua de comer, despertarlo ni nada. Tampoco tienes que mandarlo al cementerio de San Francisco ni a ninguno de internet. Este es ciertamente un tamagotchi eterno.